Buenas tardes. Vengo aquí para presentaros el monitor de partículas DashCount 9000 de NanoCen. Combina un poco las ventajas de monitorizar partículas en tiempo real mediante un láser óptico, junto con disponer de un casete integrado y poderse manejar inalámbricamente. Principales características, pues bueno, ya lo podéis ver, más o menos. Su peso viene a ser 500 gramos, un poquito más de medio kilo. La duración funciona con batería, se carga mediante una conexión USB que también posteriormente nos servirá también para conectarlo al software de descarga de datos. La batería, la duración mínima son 12 horas, con lo cual permite una jornada laboral alargada, medirla sin problemas. Se descargan los datos vía USB o directamente al software. El caudal se autoajusta, funciona con el caudal constante de 1 litro por minuto, con lo cual el usuario no lo tiene que modificar. Tiene 3 impactadores. Este sería el impactador, no sé si lo veis bien, para la fracción respirable, pero tiene también la opción del impactador para PM2,5 y otro impactador para PM10. Puedes configurar también alarmas para monitoreo del VLA de corta duración y el de exposición diaria, aparte de tener alarmas de mantenimiento de la bomba, del filtro, del impactador. Son audibles y visuales, pero bueno, vamos un poquito ya más adelante, iremos comentando. Funcionamiento, pues como veis en este lateral, aparte del punto de carga que os había comentado, ¿de acuerdo? Protegido por una lengüeta, te viene el típico botón con símbolo de encendido y apagado, que lo mantengo pulsado y ya vemos que se enciende. Y tenemos un display donde primero pues vamos a ver un poquito lo que nos indica. Tenemos opción de varias pantallas. Todas las pantallas en su primera línea indican lo mismo: la hora con el porcentaje de batería que nos quedan, y luego dos tipos de indicadores. La S nos indica que tenemos las alarmas habilitadas, si nos apareciera una X es que no lo están, y luego podemos tener otra indicación, una B o en vacío, como es este el caso, indicando si él está conectado vía Bluetooth con el ordenador desde donde lo controlamos o no. Para pasar de una pantalla a otra podemos ver junto al impactador que tenemos el botón de display. En esta primera pantalla nos aparece por un lado el muestreo en tiempo real con un login de cada segundo de la concentración de masa, ¿vale? Y luego luego veremos cómo lo hemos configurado. Lo hemos configurado para que nos haya los promedios cada 60 segundos, y eso es precisamente lo que nos aparece. ¿De acuerdo? Ya ha pasado el primer minuto, con lo cual ya podemos tener el promedio siempre del periodo anterior. Pulsamos y nos vamos a la segunda. En la segunda pantalla aparece primero lo que ellos llaman una ventana móvil, el Windows MC, ¿de acuerdo? Que veremos luego la definición, nos va a servir más o menos para poder comparar con el valor de corta duración, ¿vale? En la tercera línea nos aparece lo que sería el valor de exposición diaria, que como ya hemos mostrado en un minuto, pues extrapolado a 8 horas es nulo. Y aquí en este valor de porcentaje nos indicaría el porcentaje respecto al valor de exposición diaria que llevaríamos, pues siendo 0 también 0. Pasamos a la siguiente pantalla y nos aparece aquí las dos pantallas anteriores eran de lectura directa de las partículas que está muestreando. Estas ya son de configuración del usuario. Nos dice cómo hemos configurado la ventana móvil que os decía. ¿Por qué lo podemos equiparar con el valor de corta duración que tenemos nosotros o el estilo americano? Porque la hemos definido para que coja 15 periodos de 60 segundos, que son los 15 minutos. Como límite que no se debe superar son 9 micras, ¿de acuerdo? Y como alarma en cada periodo de muestreo, como cada periodo de muestreo es de 60 segundos, que es un minuto, pues la 15ª parte de 9 micras, que son de 9 miligramos metro cúbico, perdón, que son 600 micras metro cúbico. Y pasamos ya a la última pantalla, que es la configuración de lo que los americanos es el TUA, que sería el valor de exposición diaria nuestro, y el Failing, que no tenemos legislación laboral en España en estos momentos, pero que sería conceptualmente el pico, ¿vale?
El TUA 8 horas lo hemos configurado para que sea 3 miligramos metro cúbico, que nos suene una alarma cuando alcanzamos el 80% de ese TUA, y el valor límite para el Zeiling sería de 15 micras. Pasamos ya a la última pantalla, que son los datos un poquito del medidor y de la versión de firmware y de software que lo soporta. Y con esto volvemos ya a la pantalla inicial. Como ves, no tiene mayor problema. El filtro iría en esta parte, no sé si se ve muy bien, lo tendríamos que soltar y es cuando ya luego, pues oye, para limpiarlo si nos diera algún problema de atasco, o normalmente es más bien para enviarlo al laboratorio a hacer un análisis gravimétrico. ¿De acuerdo? Y no tiene nada más de la pestaña para que se le pueda colocar a la persona, que se lo va a medir y punto. Para apagarlo, pues simplemente mantenemos pulsado y vemos que comienza la secuencia de apagado. Para encenderlo, encender. Así de sencillo. No tiene posibilidad de pausa ni nada. O está funcionando o está sin funcionar. Y nada más. Luego continuaremos explicando un poquito todo el tema del software. Bueno, continuamos en esta segunda parte con la parte del software. Acabo de conectar la bomba al ordenador mediante el cable USB que viene con el maletín. Ahí lo veis. Y entonces ahora abro el software. También en el maletín nos viene una memoria USB con el software para poder comenzar a trabajar con él y instalarlo en nuestro ordenador. Entonces, bueno, voy a enfocar para que veáis toda la pantalla. Aquí veis que bueno, ya me reconoce directamente el equipo. Este es el número de serie, el 799, y lo que primero que hago es seleccionarlo. Ya está seleccionado, con lo cual esta primera parte puedo ver ahora en directo lo que está midiendo y los resultados que está obteniendo el equipo. Estábamos hablando de que podemos cambiar la unidad en la que se indica la concentración, habitualmente miligramos metro cúbico, pero lo podemos pasar también a microgramos. Y como modo de funcionamiento del dash count, pues inicialmente vamos al modo clásico, aunque también se puede con la ventana esta móvil promedio. Estas son alertas de mantenimiento, tanto cuando queremos limpiar el filtro como cuando queremos limpiar o debemos limpiar el impactador porque nos está dando algún tipo de error. Y esta es lo que os decía un poco la pantalla de mediciones en tiempo real. La fecha, la hora, el número de partículas por segundo, ¿de acuerdo? Y aquí los resultados. El promedio del último periodo de login, que os he comentado antes que estaba marcado para cada 60 segundos, y el promedio, de acuerdo, de la concentración de la ventana móvil, la que habíamos establecido como 15 periodos de 60 segundos. ¿De acuerdo? Luego aquí tenemos todas las posibles alarmas que me están dando ok, pues oye, tanto la de caudal, batería, concentración, el sistema, batería que nos queda un 44%, un 100% de memoria libre, la batería de fuga, la alarma de fugas también nada, todo correcto, también tanto el steel como el TUA, ¿vale? Luego el porcentaje de la concentración que vamos leyendo en el último periodo sobre el valor de exposición diaria, que sería el 0, y luego también tanto el láser como el Zeiling, el status, pues, todo correcto, ¿vale? Sí, esto aparte del cable, recordad que nos podemos conectar vía Bluetooth. El modo de registro, pues oye, en continuo o un solo registro, ¿de acuerdo? Esto lo veremos para descargarnos los registros que ya ha realizado. Podemos hacerlo pues en función de los días y las horas, ¿de acuerdo? Marcarle, oye, pues vamos a ver luego una medición que realice en otro día. Desde que está encendido, todos los registros que tenga, el último registro, los últimos N registros y en tiempo real, ¿de acuerdo? Pero os quiero enseñar, antes de pasar a esta parte,
Luego también las opciones más peligrosas, que es la eliminación de registros. Esta es la última parte, la configuración, que esta es la que establecemos nosotros y que es la que más me interesa. Aparte del día y la hora, que nos viene muy bien para luego poderlo recuperar todos los registros por ello, pues estos son los valores importantes. El periodo de login, que hoy recomendamos que sea 60 segundos, ¿de acuerdo? Y estos son ya los que puedo yo ir marcando, ¿de acuerdo? ¿Qué concentración o qué umbral quiero en ese periodo de login para que me salte la alarma? En este caso he marcado 0,6. El coeficiente de calibración gravimétrica al 100%, este inicialmente no se toca, igual que el coeficiente de calibración del impactador, ¿de acuerdo? Este es el contraste del display, absolutamente igual, y luego el tipo de polvo con el que se ha calibrado, pues oye, el que viene por defecto es el de la Arizona. Y esto ya empieza a ser la parte que tenemos, ¿no?, o que nosotros podemos cambiar. La ventana móvil para el steel, pues oye, como cada periodo de registro eran 60 segundos, son 15 minutos, pues 15 periodos de 60 segundos. La alarma 9 miligramos metro cúbico, como comentamos, ¿de acuerdo? El TUA 3 miligramos metro cúbico, esto es lo que yo puedo cambiar. El porcentaje sobre el TUA para que yo quiero que salte la alarma del TUA o de la exposición diaria cuando alcance el 80%, lo puedo cambiar igual. La duración de la exposición diaria, por defecto te viene 12 horas, nosotros indicamos 8 porque es el que tenemos en España. La alarma de pico de techo, que en España no tiene razón de ser, pero en Estados Unidos sí, pues oye, la hemos marcado en 15, como una concentración que no se suele superar nunca. Y luego el volumen de la alarma y poco más. Un tema interesante, estáis escuchando de fondo la bomba funcionando. Si queremos, mientras descargamos y tal, quitarnos ese ruido molesto, tenemos aquí la posibilidad de pausar la bomba, ¿de acuerdo? Habéis escuchado el pitido, pues oye, podemos seguir ahí, ¿vale? Y luego viene otra opción, ahora le he vuelto a poner en on, viene otra opción que es el ajuste de caudal. El ajuste de caudal, inicialmente la recomendación es no tocarlo porque ya se encargará la bomba de regularlo, y si no nos saldría un error en el caudal. Información del dash count en cuanto a la última calibración, etcétera, etcétera. Factores de fábrica que nosotros como usuario no los podemos tocar, y luego la configuración de servidor si lo quisiéramos conectar a algún otro equipo. Vale, y con esto vamos a la parte ya de descarga de datos. Como os decía, vamos a la opción de descarga de datos. ¿De acuerdo? Lo vamos a poner como lo tuve un día midiendo varias horas, pues para que me localice ese día. En concreto el 10 de febrero. El 10 de febrero le voy a poner hasta el 11, pues es el 10 a las 5 de la tarde. El 11 a las 2 de la mañana. Aquí, a la hora de marcarla como lo quiero, pues con distribución se refiere a que me meta también los datos de distribución de tamaño. Y es tan sencillo como darle la opción Read Log. Nos vamos aquí a la pantalla de descarga, vemos esta barra de estado donde nos dice que va avanzando, el formato decimal, el internacional con la coma. Y ahora podremos ver varias cosas. Primero, cuando nos descargue aquí los datos, va a ser un formato interno suyo. Dándole a grabar nos permitirá grabarlo en un formato Excel para que luego veremos el formato del fichero. Y aquí es donde tenemos la gráfica del promedio de la concentración y la gráfica promedio de la distribución por tamaños. Son bastantes registros, pero una vez que lo tenemos ahí, pues por ejemplo, si queremos ver la gráfica de la concentración, la tenemos ahí. ¿De acuerdo? Entonces vemos que nos va viniendo en el eje de abscisas el tiempo, y en el eje ordenada la concentración en miligramos metro cúbico. Y nos aparecen esos dos valores. Por un lado, la concentración promedio en el periodo de login en ese minuto anterior, y por otro lado, la ventana móvil, de acuerdo, que era la que teníamos para el estilo. Entonces vemos que cómo va variando. Tiene opción de zoom, pues aquí veo un pico, pues mira, quiero ver exactamente ese pico. Y luego, y según voy avanzando, voy viendo la hora y el valor, tanto de uno como de otro.
¿de acuerdo? Con lo cual me da una información bastante útil para decir, oye, ¿qué pasó exactamente a las 19:23 que tenemos un pico bastante importante de concentración promedio de 0,159 miligramos metro cúbico? Puedo cambiar los ejes o las dos series para indicar lo que me interese a mí. ¿De acuerdo? Es la que viene recomendada, pero por ejemplo puedo poner el TUA tranquilamente. ¿Y el TUA qué ocurre? Pues hasta que no lleva cierto tiempo, unas 2 horas y pico, pues está en cero y luego ya empieza a tomar valores. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la concentración promedio, pero también podemos ir a la gráfica de distribución por tamaños. Tiene 20 canales, desde 0,3 micras hasta 20 micras, y cuenta partículas por miles de partículas por metro cúbico. Entonces, por ejemplo, el canal donde hemos localizado más sería el de 0,46 micras, que son pues 3.750.000 partículas en ese periodo que hemos tenido de muestreo, desde las 5 de la tarde hasta las 23:40, durante esas pues 6 horas y media largas. Lo puedo grabar y bajar como PNG para luego posteriormente insertarlo en un informe, o puedo dejarlo ahí, y lo mismo, puedo aplicar también el zoom, y el zoom diciendo, oye, pues mira, quiero justo estos dos, ¿vale? Para verlo más claramente. Puedo cambiar también las fechas, decir, oye, pues quiero entre las 5 y las 6 de la tarde de esa medición, siempre dentro de los valores de la medición que hemos realizado. ¿De acuerdo? Y esto es más o menos todo. Nos vamos ahora a grabarlo al fichero. El fichero nos va a salir como siempre un nombre. Pues oye, voy a ponerle un nombre cualquiera, el 06, y así cerramos, nos vamos al escritorio, buscamos prueba 06 de NanoCen y vemos un poco todo lo que nos aparece. ¿Vale? Para poderlo ver mejor, pues oye, en formato de celdas, ajustamos, centramos y le ponemos un borde. ¿De acuerdo? Y aquí podemos ver desde la concentración media por periodo, la de la ventana móvil, el TUA, el porcentaje sobre el TUA, el número de partículas en miles por cada metro cúbico, el caudal, la temperatura, ¿de acuerdo? Pues bueno, diversos datos, ¿de acuerdo? Aquí serían los datos que hemos configurado nosotros, pues el coeficiente de análisis gravimétrico, ¿de acuerdo? El valor de la exposición personal, el log o la duración de cada registro, que son los 60 segundos, ¿de acuerdo? El threshold, el umbral para el estilo que hemos marcado. Vamos viendo un poquito. Luego también aquí nos vendrían luego las posibles alarmas que hemos tenido de sistema, de concentración, de flujo, de fuga en el filtro, de haber superado el steel, el TUA, el valor failing o pico del láser del contador, el filtro, y luego ya nos viene la distribución por cada uno de los 20 canales. ¿De acuerdo? Y esto es un poquito todo lo que nos da. Por último, pues oye, recordaros un poquito lo que viene dentro del kit. Aparte de lo que es el equipo en sí, nos viene un casete con filtro de muestreo y el pass soporte, un impactador instalado, pues en este caso el que os decía es el de fracción respirable, pero también tenemos el de PM2,5 y PM10, un stick USB con toda la documentación, el software, el cargador, un filtro EPA para hacer la autocero y luego un aceite para limpiar el impactador. Bueno, yo creo que con esto ya tenéis una visión, y ahora lo que queda, si os puede resultar interesante, es que os pongáis en contacto con nosotros y podamos ver el equipo, hacer una demo, lo que consideréis. Venga.